les bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a dar inicio a la clase de escuela dominical para la iglesia del Nazareno de Boyle Heights. El título de la lección es Un pueblo compasivo. Un pueblo compasivo. El versículo para memorizar se encuentra en Mateo 9:36 y dice así: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Este es el texto para memorizar, para que lo puedan anotar y estudiarlo, leerlo y aprendérselo de memoria en sus casas, ¿verdad?, cuando tengan un tiempo libre. Ahora vamos a entrar en el tema, ¿verdad? Vamos a entrar en el tema de esta tarde, de esta mañana. Amén. Y vamos a dar la introducción. Un pueblo compasivo. Recuerdo este testimonio en cierta ocasión en la iglesia. Entró por primera vez un muchacho mal vestido, con una camisa larga hasta abajo. Parecía que era de pandillas, ¿verdad? Y cuando él se sentó en la parte de atrás y nadie lo miraba. Sentí en mi corazón, sentí compasión de él. Y Dios puso en mi corazón sentarme a la par de él y empezarle a mostrar los pasajes bíblicos que estábamos estudiando. Hasta el día de hoy, este muchacho ha perseverado en los caminos del Señor y nunca se le olvida la forma en que me le acerqué y él sintió el amor de Dios hacia su vida. Como el tema de esta lección se titula Un pueblo compasivo, queremos que el alumno comprenda que la compasión es un mandato del Señor Jesús y como tal se decida a vivirla, aplicarla y cada día en el contexto donde se encuentre. Esta es la enseñanza para la iglesia, para los varones adultos de la iglesia. Debemos de recordar que como cristianos debemos de ser compasivos, debemos de tener compasión. Ahora bien, ¿qué entendemos nosotros por compasión? Muchas veces confundimos la compasión con lástima. Muchas personas ven a una persona que está sufriendo, está en un apuro, en sufrimiento, y sienten lástima por aquella persona. Eso no es compasión, ¿verdad? Y muchas veces también hacemos servicios sociales, pero en realidad muchas veces no se hace con ese amor de Dios, con el amor que Jesús tiene, con el amor que Jesús puede dar. Se hace humanamente hablando. Pero en esta lección el Señor quiere que nosotros aprendamos el amor de Dios, la compasión verdadera que está ligada al amor de Dios. Y compasión es un sentimiento íntimamente ligado con la demostración de amor. Eso es la compasión. Es un sentimiento íntimamente ligado con la demostración de amor. O sea que la compasión va enlazada con el amor, va unida. No puede haber compasión sin amor, ¿verdad? Y no puede haber amor sin compasión. Un cristiano que no es compasivo aún tiene que aprender a tener el amor de Dios, la compasión de Dios. Amén.
Por lo tanto, la compasión es un mandato de Dios. Y esto lo vamos a ver en Deuteronomios capítulo 24, versículo 20. Deuteronomios capítulo 24, versículo 20. Y se los voy a leer. Dice así: Deuteronomios 24:20. Cuando sacudas tus olivos, no recorras las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimias tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. O sea, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel y le puso leyes, ¿verdad? Y una de estas leyes, uno de estos mandamientos que Dios les puso al pueblo de Israel es que tenían que ser compasivos. Tenían que ayudar a las viudas, al huérfano, tenían que ayudar al desamparado, al que sufría, y sobre todas las cosas, alimentarlos, darles provisión, ¿verdad? Porque vemos aquí que dice que cuando recogieran las uvas o los olivos, cuando sacudían las ramas, las uvas que ellos recogían eran las que tenían que llevar. No podían regresar y ver atrás que se quedaban más uvas, porque esas uvas iban a ser para la viuda, para el huérfano, para el desamparado. Entonces Dios les mandó, es un mandato de Dios, la compasión, ¿verdad? Y Jesús es el ejemplo de esta compasión. Jesús les enseñó a vivir como cristianos compasivos. Jesús les enseñó qué es la compasión. Jesús les enseñó el amor de Dios, ¿verdad? Vamos a ir a otro versículo de la Biblia y este lo encontramos en Éxodos capítulo 22, 27. Capítulo 22, verso 22 al 27. Recuerde que esta es una enseñanza de escuela dominical y por lo tanto tenemos que usar mucho la Biblia. Éxodos capítulo 22, verso 22 al 27. Dice así: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré su clamor. El Señor les estaba mandando que no trataran mal a las viudas, ¿verdad? A ninguna viuda afligiréis, y que no trataran mal al huérfano, ni a las viudas, sino que los trataran bien con justicia, ¿verdad? Porque Dios es justo, ¿verdad? Él quería que el pueblo de Israel tratara bien al extranjero, cosa que no se ve en este tiempo, ¿verdad? En estos tiempos que vivimos ahora se ve que el extranjero lo tratan mal, ¿verdad? A veces no lo tratan muy bien, hay mucha injusticia. Y sobre todo los ricos, ¿verdad? A veces tratan mal al forastero. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Dios les estaba haciendo una advertencia al pueblo de Israel, ¿verdad? Les mandó que fueran compasivos con la viuda, con el huérfano y con el extranjero,
y que no los afligieran, porque si los afligían y estos a la vez clamaban a Dios, diciéndoles que estaban siendo injustos con ellos, Dios iba a oír ese clamor, ¿verdad? Dios iba a escuchar el clamor de ellos, dice. Y mire lo que dice el 24, y mi furor se encenderá, y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas, y huérfanos vuestros hijos. O sea que la palabra de Dios nos enseña, hermano, que nosotros debemos de ser compasivos, porque dice la Biblia que lo que nosotros sembramos, eso mismo vamos a cosechar. Y eso es lo que Dios les estaba diciendo. Si ustedes afligen a la viuda, al huérfano y al extranjero, lo mismo van a recibir ustedes, ¿verdad? Entonces es necesario, es obligatorio, es mandatorio, es imperativo, esa es la palabra correcta, que nosotros seamos compasivos. Amén. Tenemos otro pasaje de la Biblia en Isaías capítulo 68, verso 5, Isaías capítulo 1, verso 16 al 18. Isaías capítulo 1, verso 16 al 18. Y mire lo que dice el Señor aquí. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Nosotros como hijos de Dios, si no tenemos compasión con los demás, si no tenemos compasión con el que sufre, si no somos compasivos, entonces estamos haciendo lo malo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el Señor aquí les está diciendo, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, mire, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Dios estaba siendo compasivo y Dios menciona mucho a las viudas, menciona mucho al huérfano, menciona mucho al extranjero, porque Él es compasivo, Él es amor, ¿verdad? Porque nosotros no éramos pueblo de Dios y Él tuvo compasión de nosotros y ahora somos pueblo, ¿verdad? Pueblo adquirido por Dios, nación santa, ¿verdad? Y no éramos pueblo porque Dios tuvo compasión de nosotros. Amén. Así es que es un mandato, es un mandato. Es un mandamiento que nosotros como hijos de Dios aprendamos a ser compasivos. Ahora vamos a entrar, hermanos, al segundo punto. El segundo punto dice, la compasión es amor en acción. La compasión es amor en acción, ¿verdad? Es amor en acción. Para comenzar, vamos a ver cómo era la vida de Jesús. Cómo era Jesús de compasivo. Cómo el Señor mostraba la compasión a los seres humanos, a los perdidos. Y esto lo vamos a ver en Mateo capítulo 9, verso 36. Mateo capítulo 9, verso 36.
Mire lo que dice. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús se iba a las montañas, se iba a los montes, y desde esos montes subía a las partes más altas, a las colinas, y le hablaba a la gente, les enseñaba, les aconsejaba, les decía, el reino de Dios se ha acercado. Él quería que fueran salvos, él quería ganar todo Israel, todo el pueblo de Israel. Él quería juntar al pueblo de Israel porque andaban como ovejas que no tienen pastor, andaban como ovejas dispersas, ¿verdad? Y dice que tuvo compasión de ellas al verlas que andaban dispersas. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor, cuando vio la multitud, tuvo compasión de ellos. Él podía hacer algo, Dios tiene poder, Jesús tenía el poder para hacer algo por ellos, para cambiarlos en ese momento, para alimentarlos, vestirlos, para darles todo lo que necesitaban. Él tenía el poder para hacerlo, pero Él quería que sus estudiantes, que sus discípulos aprendieran a tener compasión. Y la primera tarea que le puso a los discípulos fue esa. Tuvo compasión de ellos y dijo, a la verdad la mies es mucha. Él podía hacerlo solo, pero Él quería que sus discípulos aprendieran. Y les dijo, a la verdad la mies es mucha. Hay mucha necesidad aquí, pero hay pocos obreros. Rogad pues, mire cómo dice, rogad pues al Señor de la mies. Que el Señor les estaba diciendo, rueguen a Dios que envíe obreros, que envíe predicadores, que envíe enseñadores de la palabra, que envíe maestros de la palabra para que les enseñen, para que los ayuden, que envíe gente que sirva a estas personas con mucho amor, ¿verdad? Les estaba diciendo, rueguen, o sea, oren al Señor, ruéguenle que envíe obreros para que ayuden a estas personas. Porque la mies es mucha, hay mucha necesidad. Rueguen al Señor de la mies, rueguen a mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Que envíe obreros a la mies. Les estaba dando el primer mandamiento. Rogad pues, ¿verdad? Entonces la compasión es amor en acción, ¿verdad? Es amor en acción. Eso es compasión. Vamos a ver otro ejemplo de lo que hizo Jesús. Recuerde que Jesús es el ejemplo a seguir. La palabra nos enseña que es nuestro maestro, es nuestro ejemplo. Miren lo que dice Mateo 14:14. Vamos a leer desde el 13 para que entendamos. Dice, oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Tuvo compasión de ellos. Saliendo, dice Jesús, vino una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Y qué hizo? No solo dijo, pobrecitos los enfermos. Recuerde que la compasión es amor en acción. Tuvo compasión de ellos y dice que sanó a los que de ellos estaban enfermos.
cuando anochecía, dice, se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Aquí vemos la actitud humana de los discípulos. Ellos pensaron que estaban haciendo una buena obra al decirle al Señor. Ellos pensaron que eso era compasión. El Señor, ya la hora es tarde, es pasada, ya es noche. Despide a la multitud que vayan y compren ahí como puedan, que agarren lo que puedan, ¿verdad? Y despídelos. Eso no es compasión, eso no era lo que Jesús les quería enseñar, ¿verdad? Y mire las palabras del Señor a sus discípulos. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Dadle vosotros de comer. Aquí vemos, hermanos, la actitud de Jesús. Lo que el Señor quería es que sus discípulos, sus estudiantes, ¿verdad?, los que le seguían a Él, que habían creído en su nombre, aprendieran a tener compasión de las personas. Que aprendieran a ser compasivos. Él les estaba impactando sus corazones. Y el amor que Él tenía, quería transmitirlo en el corazón de sus discípulos. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los peces, levantó los ojos al cielo y bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y a su vez los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y dice la palabra de Dios, si usted sigue leyendo aquí, que eran como 5,000 personas, sin contar los niños ni las mujeres. Al principio ellos se justificaban a ellos mismos, diciendo, no tenemos con qué darle. Ellos tuvieron compasión, pero se justificaban y decían, no tenemos que darles. Y Jesús hizo un milagro ahí para que ellos vieran que si ellos confiaban en el Señor, si ellos obedecían al mandamiento de ser compasivos, Él iba a proveer. Él iba a dar la provisión para que ellos lo hicieran. Muchas veces nosotros como hijos de Dios, Dios nos manda a hacer algo y tenemos ese temor. No vamos a poder porque no tenemos las herramientas necesarias, no tenemos la capacidad necesaria, y pensamos y decimos, no tenemos miedo, tenemos ese temor. Pero Dios, hermano, Jesús quería quitarles ese temor, quería inculcarles, quería impactar sus corazones demostrando el amor de Dios. Amén. Entonces, aquí vemos el amor en acción. La compasión es amor en acción. La compasión va unida con el amor. Amén. Y ahora tenemos como último punto, la compasión es un estilo de vida. La compasión es un estilo de vida. Y Jesús, el tiempo que anduvo con los discípulos, vivió esa vida de compasión. Jesús nunca hizo nada para Él. Jesús nunca pedía nada para Él. Siempre era compasivo, ¿verdad? Él buscaba la salvación del mundo. Buscaba que el ser humano fuera salvo. La compasión es un estilo de vida. San Juan 14, versículo 12. Dice así, mire. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará,
porque yo voy al Padre. Esta es una enseñanza muy preciosa. Estas palabras son una promesa de Jesús que le hizo a sus discípulos, y no solo a ellos, dice su palabra que también a nosotros que oímos y hemos leído la palabra que ellos escribieron, que sus discípulos escribieron. Es una promesa para el pueblo cristiano, para el Hijo de Dios, para que le sirvamos a Él con todo nuestro corazón y seamos compasivos, que mostremos el amor de Dios a las personas para que sean salvas por nuestro Señor. Amén. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, hermano, Él nos ha dado la herramienta, Él nos ha dado al Espíritu Santo para que nosotros podamos tener ese valor y nos decidamos a servir al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, porque ese es el mandamiento que el Señor tiene para el pueblo de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es semejante a este: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sigue diciendo en el 13, San Juan 14:13, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esa es una promesa muy linda. Entonces, la vida del cristiano debe ser un estilo de vida, ser compasivo. Como hijos de Dios, nuestro estilo de vida es ser compasivos, tener compasión, mostrar el amor de Cristo a las personas, mostrar el amor de Cristo a nuestros semejantes, ¿verdad? Ese es el mandato de Dios. Y eso es lo que Jesús quiso enseñar a sus discípulos, y eso es lo que Jesucristo sigue enseñando a su pueblo en estos tiempos. Eso es lo que el Señor quiere, que la iglesia entienda y aprenda a creer en el Señor, que tenga fe y crea a las promesas del Señor. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? Entonces, Él nos ha dicho que seamos compasivos, nosotros lo tenemos que hacer. Él nos enseña que nosotros debemos demostrar el amor de Cristo a toda persona. Lo debemos de hacer porque es un mandato de Dios. Y si obedecemos, tendremos recompensa, ¿verdad? En aquel día dirá el Señor: venid bendito de mi Padre al reino celestial. Así es que, hermanos, esta es la enseñanza de la escuela dominical de este domingo, y espero que hayamos aprendido y pongamos en práctica, y que nuestro estilo de vida sea mostrar el amor de Dios y tener compasión. Dios me los bendiga y sigamos adelante. Vamos a hacer una oración para que el Señor siga enviando obreros a su mies. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Glorifico tu nombre y te doy toda la gloria. Ayúdanos en esta preciosa enseñanza. Estamos aprovechando este momento para interceder, para hacer lo que tú nos has mandado. Intercedemos, Señor, para que tú envíes más obreros a tu mies, porque la mies es mucha la necesidad, más en estos tiempos que hay pestes y enfermedades, Señor. Envía obreros a tu mies, envía obreros con talentos, con dones especiales, para que puedan, Señor, hacer tu obra con amor y compasión. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Dios les bendiga, hermanos, y sigamos adelante. Amén.